Bueno, buenas tardes. Hoy, hoy es, hoy es miércoles y la idea pues que yo he tenido es seguir con ese propósito pues de mirar algunos aspectos centrales de la fenomenología. Como ustedes saben, en este grupo de los miércoles estamos trabajando en este momento pues el espíritu realmente existente. Y ya salimos del mundo de la eticidad, o sea, el mundo griego, y estamos terminando y de la transición con hacia el mundo de la cultura o el espíritu extrañado de sí. Bueno, y la intención general que hemos tenido, pues es prolongar seguir por ahí. Pero entonces, pues no sé, como ustedes saben, el grupo de los viernes no se ha vuelto a convocar. Eh, pues yo no convocaría los viernes porque mientras esperaría, no sé, yo he visto que Guillermo anda muy ocupado con la cuestión del arte rupestre y además por los asuntos de la misma grabación del video, que solamente pues nosotros disponemos desde eh, eh, un tiempito los miércoles para poder desarrollar estas sesiones. Eh, Pensando en eso, dije, bueno, para el día de hoy podíamos hacer pues una especie de interrupción en el proceso que venimos desarrollando los miércoles y mirar algunos de los aspectos pues propios también del prólogo, retomar porque ya en realidad ya han pasado casi 2 meses y medio y nos quedamos en el pie del ascenso, decíamos, empezaba la subida en el prólogo y, y no hemos salido de ese párrafo 17, ¿no? Que es tan significativo porque ya lo sabemos en el momento en que Hegel empieza a plantear su propia posición respecto, ya de una manera más definida, más determinada, respecto a lo que él considera pues que es la filosofía en general, la propia fenomenología, la concepción misma de la realidad. Entonces, no sé, la idea es que, pues por el día de hoy, le dediquemos este tiempito a hacer, no sé, una especie de visión general a, a lo que vamos en lo del prólogo. Sé que quienes están siguiendo solamente el grupo de los miércoles, también algunos se integraban al prólogo, al grupo del prólogo. Entonces, pues ya empiezo también acá a ver en el computador que han venido hoy. Y este ejercicio que hemos venido haciendo muestra que es muy interesante ir desarrollando aspectos contenidos en el texto, en el cuerpo del texto de la fenomenología y aspectos señalados en el prólogo. Se puede jugar una especie de ping-pong ahí bien interesante. Entonces, entre tanto, se normalice el grupo de los viernes y yo lo que propondría sería lo siguiente, si ustedes están de acuerdo, que un miércoles miremos unos aspectos de los que veníamos mirando del cuerpo de la fenomenología, de los capítulos interiores de la fenomenología, y a los 15 días unos aspectos del prólogo. Repito, mientras se vuelve a convocar el grupo de los viernes. Y así cada 15 días de por medio podríamos entonces ir trabajando
los dos aspectos. Ya cuando se convoque nuevamente el grupo del viernes para hacer el trabajo los viernes, pues seguimos con lo que estimen en ese grupo pertinente para trabajar el prólogo. No sé si están de acuerdo con eso. ¿Cómo les parece? Pues para que no sucedan estas cosas de que por lo menos 2 meses y medio el prólogo se quedó ahí pues congelado, por así decir. Sí, profe, pues yo estoy de acuerdo porque pues, el prólogo, no sé si estoy en lo correcto, permite de alguna manera ver en sus aspectos, si se quiere, más generales, el asunto del que trata la fenomenología, ¿no? Si de alguna manera en ese prólogo se capta lo que podríamos decir puntualmente quiere dar a entender Hegel, ¿no? No sé si sea correcta esa interpretación. Sí, sí, y al revés también, es decir, recíprocamente, mirando la fenomenología, yo he insistido en eso, se captan aspectos que están en el prólogo y que se refieren a cuestiones mucho más generales de la filosofía de Hegel que los propios tratados en la fenomenología. Entonces, hay esa posibilidad. Bueno, entonces la idea es, dije yo, bueno, estamos a punto de asumir ese, dentro del cuerpo de la fenomenología, en el grupo de los miércoles, esa parte que es la central, la que de alguna manera constituye Occidente, que es el espíritu entendido como cultura, que en realidad es la cultura de Occidente, el cultivo de lo que es Occidente. Y entonces, pues hacemos aparentemente un paréntesis, pero dentro de 15 días abordamos de nuevo esa temática y de manera similar podemos hacer con el prólogo. Entonces, para comenzar, yo pues, ¿qué les diría? Un breve resumen antes de volver a abordar el párrafo 17 de ese prólogo. Y visto ese resumen, entonces volvemos a insistir nuestra mirada alrededor de ese bendito párrafo 17 que nos hemos paralizado un poco ahí. Bueno, ¿Qué entonces, página es eso, profe? ¿en qué página de Del la fenomenología del prólogo? sí, de la de Wenceslao. De la de Wenceslao, sí. Es en la página 15. La página Sí. 15, sí. Sí, el Entonces, desarrollo bueno, de la conciencia hacia la ciencia. la página 15, sí, señor. Según mi modo de ver ese párrafo, ya lo hemos leído unas 4 veces, pero no lo hemos acabado y es el comienzo, decimos, de la exposición completa de Hegel al respecto. Una pregunta adicional, perdón, por ejemplo, a Angie y a Steven, ¿estarían de acuerdo con este procedimiento que estamos proponiendo? Sí, señor, buenas tardes. Ah, bueno, listo. Ya hay un eco ahí, pero entonces vamos a hacerle. Bueno, entonces, retomemos lo del prólogo. Hegel lo que señala es que en un prólogo lo que se pueda de filosofía, lo que se pueda decir, es decir, una serie de afirmaciones sueltas, dispersas sobre la filosofía y asuntos a ella relativos, que es precisamente de lo que la filosofía se ocupa, sería inadecuado e inconveniente por ser diferente la manera como la verdad filosófica se constituye y se debe exponer. Se cree equivocadamente
que lo que hay que exponer haya de ser los resultados últimos que se tengan respecto a la filosofía, y se dejan de lado más bien los procesos de desarrollo. Y Hegel insiste que hay que preocuparse por esos procesos de desarrollo, porque el procedimiento de la filosofía es precisamente otro. Ahora, en lo que respecta a ese contraste, habría una opinión representativa sobre la filosofía. Es decir, en principio lo que se tiene de la filosofía son puras opiniones representativas, que son opiniones que ven en la diversidad filosófica. Esto es todo, digamos, una síntesis puntual de lo que hemos mirado sobre el prólogo. Entonces, lo que se hace es mirar las contradicciones y la diversidad filosófica que puede haber. Hay este tipo de filosofía, aquel otro tipo de filosofía, las contradicciones existentes entre ellas, pero no se capta que las mismas son formas de desarrollo de la verdad y momentos necesarios de una unidad orgánica del pensamiento que va fluyendo, o sea, un sistema de pensamiento en devenir. En la filosofía, el asunto no es el fin alcanzado ni los resultados obtenidos, sino el desarrollo y el devenir de ambos, de lo que se alcanza y de los resultados que se tienen. Insistir en la diversidad de los pensamientos filosóficos, las diferencias entre un pensamiento filosófico y otros, y tratar de pasar de unos a otros es, al igual que el error anterior, salirse, dice Hegel, de la cosa misma y quedarse en una especie de pensamiento saltarín entre las distintas filosofías. En realidad, dice Hegel, es fácil emitir juicios sobre los resultados y los contrastes, pero lo difícil es captarlo y sobre todo exponerlo, que es lo que va a pretender hacer Hegel, ¿no? En otro lado, de lo que hemos mirado, Hegel señala que para salir de la vida cotidiana que se lleva y formarse filosóficamente, es necesario, en primer lugar, adquirir conocimientos de unos principios determinados y unas visiones universales. Y irse elevando hacia la cosa en general, en principio, para de una manera fundamentada alcanzar un juicio serio sobre esa cosa. Una vez logrado eso, Hegel propone que hay que adentrarse en la experiencia de la cosa misma, o sea, dejarse llevar por esa cosa misma una vez que se ha alcanzado pues, un criterio universal, general sobre la misma. Cuando se logra eso, se está uno acercando a la noción de concepto, señala Hegel. Pero sin embargo eso no es suficiente, sino eso es tener elementos necesarios para participar en una adecuada conversación. Pero sin embargo, una conversación filosófica, pero estamos en una época en que la filosofía debe dejar de ser filosofía y debe hacerse ciencia. Debe llegar a ser una verdadera ciencia, que la filosofía se haga efectivamente sofía. Y eso se debe tanto a la necesidad interna del pensamiento y el desarrollo de ese pensamiento, como a una necesidad, por así decir, externa. O sea, las formas de pensamiento que han ocurrido en el mundo, y en esa época se está. Profe, ahora, yo tengo una preguntita, profe, yo tengo una pregunta ahí. Listo, Camilo. Digamos que, claro, digamos que la idea, digamos, tal vez de ese momento de la historia es que la filosofía se vuelva ciencia, pero yo una vez le hacía la pregunta de que, digamos, del romanticismo, que es una especie de reacción anticientífica.
Y usted nos contaba, creo que en esa clase, no me acuerdo si fue acá, que Hegel estuvo coqueteando con el romanticismo, pero se separó. Pero ¿cuál fue la relación de que se separara del romanticismo, profe? Una relación. Porque el absoluto de Schelling no se puede comprender. O sea, porque... Marcho, ¿cuál fue la razón? Es que en parte sí, un poco por el lado por donde usted iría. De ese romanticismo contrario precisamente a la razón, aspectos de la razón y del conocimiento, y proclive a la intuición, se pasa directamente a una idea que precisamente va a estar en Schelling y que Hegel va a criticar, y de eso nos vamos o me iba a referir inmediatamente, siguiendo pues el orden de exposición de Hegel ahí en el prólogo, a la idea de que lo que hay que saber, por así decir, es algo que se puede captar directamente mediante una intuición ella misma inmediata. Es decir, a poder apropiarse de lo absoluto de una manera no intelectiva, no lógica, no formal, no mediante los pasos y procedimientos que asume el conocimiento, sino mediante una intuición intelectual de captación inmediata de ese absoluto. Entonces Hegel dice lo que va a señalar, y a eso nos referiremos ya ahorita, lo que va a señalar es que ahí se deja de lado varias cosas. Se deja de lado el proceder real del entendimiento, que es un proceso de separación de las cosas, de análisis, a partir del cual luego se puede y se debe producir una síntesis. O sea, esta gente sin el análisis quiere directamente llegar a la síntesis. Es más, incluso se rechazaría la idea de la relación análisis y síntesis, porque la síntesis es la síntesis de un análisis previo. Entonces la idea acá es que no, que mediante ese procedimiento no se debe apropiarse uno de la realidad, sino que la realidad se puede apropiar directamente sin pasar por ese proceso de análisis y síntesis, sino una apropiación directa. Y Hegel rechaza porque dice, así no funciona el entendimiento. Y por otro lado, ese es el correlato, esa manera de ver las cosas es el correlato de la concepción de que lo infinito y lo finito son dos cosas completamente, por así decir, separadas y antagónicas, cuando la posición de Hegel es que lo infinito se expresa a través y por medio de lo finito. Entonces, que no se puede despreciar la captación de lo finito, porque solamente esa captación de lo finito y el entendimiento de lo que es eso finito es lo que nos puede permitir el saber acerca de lo infinito. O sea, no puede haber un conocimiento directo de eso infinito. Esa es la parte. Pero acá, digamos, en lo que estamos mirando del prólogo, rememorando del prólogo, estaría claro eso mismo. Porque contra la idea de que la verdad solamente se halla en el concepto, y el concepto es el producto del análisis y la síntesis, se verá, se halla una representación, la llama Hegel, que es la representación en general, pero es una representación en este caso propia del romanticismo y que luego va a estar asumida filosóficamente por Schelling. Una representación sumamente extendida en esa época de Hegel, que sostiene que a la verdad se ha de llegar de inmediato, ¿sí? Por intuición, por religión, por sentimiento. Eso se entiende, dice Hegel,
porque en el nivel actual de la época de Hegel, en que ha llegado el espíritu, ese espíritu se encuentra, por así decir, fuera de lo que él llama una unidad sustancial que pretendía mantener, se pretendía mantener entre el pensamiento, el entendimiento y la fe. Y se cree que la filosofía debe recobrar esa sustancialidad. Esa es una de las cosas interesantes que se va a mirar en el desarrollo de lo que se llama en el capítulo 6 de la fenomenología, la cultura. Y que la filosofía debe recobrar entonces esa sustancialidad, pero en vez de ocuparse de la situación real, va a decir Hegel, o sea, el que entender y asumir que el espíritu se haya presente en la finitud, o sea, que lo infinito se encuentra presente en la finitud, y en vez de hacer el trabajo arduo de ordenar el caos existente y hacerse mediante ese orden y esa comprensión, hacerse a un concepto, no a una intuición, sino a un concepto real de lo existente realmente. Esa posición busca anular las diferencias y mediante ellas, mediante esa anulación de las diferencias y del trabajo del concepto que establece esas diferencias, imponer un sentimiento que es el romanticismo, de lo esencial. Insiste Hegel, llámese a ello lo bello, lo sagrado, la religión, el amor. O sea, todas determinaciones distintas a la del propio entendimiento. O sea, esa representación, señala Hegel, pretende superar, entre comillas, porque no lo hace, la pérdida que ha sufrido el espíritu. ¿Cuál pérdida? La de la cultura, como se verá. Es que ese romanticismo se presenta al final del periodo que se llama como la cultura, porque al final de ese periodo lo que va a predominar es la ilustración, y el romanticismo va a ser un rechazo, una posición contraria a esa ilustración racional, y algo de razón, valga la expresión, tiene ese romanticismo. Como veremos en las sesiones respectivas, la ilustración no hace, por así decir, el trabajo completo, pero hace un trabajo necesario pero incompleto. Y el romanticismo se agarra de esas características incompletas de la ilustración para atacarla, ¿no? Entonces, esa pérdida que ha sufrido el espíritu se busca superarlo, pero de una manera pobre, meramente edificante, va a criticar Hegel. Todo esto, me estoy refiriendo a aspectos que están en el prólogo y que se entienden perfectamente en el contexto de la por así decirlo, de la respuesta a esa pregunta. La filosofía no debe ser edificante, no debe negar la diversidad ni la complejidad de lo finito, de lo terrenal, porque además eso fue un proceso interesante que dice Hegel. Antes, llegar a ese punto es bien complejo. A observar las características de lo terrenal como terrenal mismo. De nuevo, es algo que se va a trabajar en la idea de cultura. Ahora, la supuesta profundidad de esas representaciones, de esas maneras de ver el mundo, intuitivas, directas, estriba en que se cree superior al concepto porque ignora las determinaciones de lo real, la medida de lo real, la reflexión y sobre todo la finitud.
con que se presenta esa realidad, que es esa finitud, recordemos, es la exteriorización del espíritu. Esa representación, por lo tanto, por no tener en cuenta las características, es vacía y lejos de acercarse efectivamente a lo absoluto o a Dios, es en realidad un mero sueño y un delirio. Entonces va a señalar eso Hegel ahí. Ya por último, para acercarnos al párrafo 17, Hegel, tener presente es que Hegel se da cuenta o plantea que el espíritu ha llegado a un nuevo nivel, un nivel de transición en el que están presentes, dice, unos síntomas como superficialidad, aburrimiento, nihilismo, llega a decir Gutiérrez Girardot tratando estas temáticas, frente al presentimiento de algo desconocido que está sucediendo en el mundo. Eso también incluye al romanticismo. Pero en realidad, dice Hegel, de lo que se trata es de la gestación lenta y dolorosa y ardua del propio espíritu. Y en esta época, al mismo tiempo, está apareciendo la noción de concepto, que es la forma que el espíritu, lo dijimos en alguna otra sesión, tiene para captarse a sí mismo. El concepto es la forma mediante la cual el espíritu se capta a sí mismo. Pero este tiempo, dice Hegel, es el del mero aparecer del espíritu, que emerge de la totalidad de él mismo. O sea, es una especie de niño recién nacido que se va a desarrollar más adelante. Y como dijimos, resultado de arduas y dolorosas situaciones en todos los sentidos. De nuevo, en el capítulo sobre la cultura, en la parte de la cultura se verá eso, aunque ya hay un adelanto de ese arduo trabajo en la eticidad, ¿sí? En la eticidad, que se ve que es un proceso complejo, pero en el caso de la cultura va a ser más complejo, pero eso es necesario, es el proceso de gestación y también de parto, pues, de ese espíritu real. Y en el caso de las conciencias individuales también, porque recuerden que la autoconciencia surge como producto de una lucha a muerte y finalmente de una relación amo-siervo, que es también compleja. Es algo arduo, complejo, doloroso, penoso, dice Hegel. El espíritu no se desarrolla pues así que de pura alegría. La cultura es un problema de desgarramiento. Solo que nosotros tenemos hoy día una idea muy superficial precisamente de esa idea de cultura, que Hegel la va a corregir o la va a plantear de otra manera en el capítulo respectivo de la fenomenología. Ante ese espíritu que emerge como mero concepto simple, dice Hegel, la conciencia se siente incómoda porque echa de menos las riquezas y las formas de saber anteriores. Estoy haciendo un repaso de cosas ya señaladas. Cosas anteriores que eran sólidas y estables en la época en que la conciencia aparentemente se sentía segura en este mundo. Hay pues un contraste entre el concepto simple de espíritu que apenas aparece, la ciencia, y la sólida y vieja conciencia que ahora le da paso. La solidez de las diferencias y determinaciones establecidas por esa conciencia, la ordenación fija de cada cosa en contraste con el incipiente concepto, aún no puede hacer el concepto, en la medida en que está emergiendo, no puede ser tan claro, tan preciso, tan sólido como era una conciencia ya establecida desde antes. Aún el concepto no es lo suficientemente inteligible, dice Hegel. Y Hegel añade que la inteligibilidad y la comprensibilidad
O sea, el entendimiento es justamente lo que une la conciencia con la ciencia, lo que le va a permitir acceder a la conciencia al nivel de la ciencia y que ha de estar al alcance de todos. Finalmente, puede decirse que en ese proceso de tránsito hacia la ciencia, o sea, hacia el concepto, o sea, hacia la captación del espíritu, que solo se da en la modernidad, eso es absolutamente clave, habría de nuevo, dice Hegel, esto ya son cosas de los párrafos anteriores, al menos dos posiciones. De nuevo, los que quieren tener un saber inmediato de lo absoluto, de Dios, porque están frustrados, porque se han dado cuenta que el entendimiento, según ellos, y en este caso se trata de la ilustración, no es lo suficientemente sólido, serio, no posee las suficientes herramientas para acceder al conocimiento de eso nuevo que está pasando. Más bien, por el contrario, puede ser un obstáculo para acceder a esa nueva realidad, y los que esperan que haya un nuevo desarrollo, mayores desarrollos de ese espíritu, que es la posición de Hegel. Entonces, esa es la situación en que la filosofía se encuentra. Y es cuando Hegel dice ya en este párrafo 17, según mi modo de ver, todo depende de esto. O sea, para solucionar todos esos planteamientos anteriores. Entonces, ahí está presente también, y de una manera muy particular, la crítica a cualquier romanticismo, a cualquier pretensión de dejar el conocimiento y la razón de lado para hacerse con la comprensión, asimilación e inmersión en la realidad. O sea, es para todo. Y ahí vamos. Es decir, grosso modo, en el prólogo están señaladas estas cosas, que es lo que nosotros tenemos recogido en los videos, en los videos anteriores al respecto. Entonces, está ese asunto. Pues, no sé. Una pregunta muy chiquita, aunque puede parecer un poco fuera de contexto. Es que en este caso estaba pensando en dos corrientes al que Hegel le puede estar dando una respuesta en este momento. Él alcanzó a vivir, pues también fue, digamos que al mismo tiempo, que como tal la Revolución Francesa. De hecho está la historia de la siembra del árbol. Entonces está en ese momento donde digamos que ese espíritu de la Revolución Francesa sigue dando vueltas. Pero al mismo tiempo, él puede estar dando una respuesta a ese legado que dejó Kant en todos sus allegados. No sé si en este caso está dando respuesta a un movimiento o al otro movimiento. No sé qué pensarás tú en ese caso. No, se trata de ambas cosas, Diego. Pues tanto Kant como Hegel piensan la Revolución Francesa. Son pensadores de la Revolución Francesa. O son los pensadores de la Revolución Francesa. Eso se ha dicho permanentemente. La diferencia es el enfoque, y sobre todo también lo señalamos, creo que en una o dos sesiones anteriores relativas a esta del prólogo, la diferencia de enfoque en la medida en que en Hegel aparece ya el concepto de espíritu, que no está presente con esas características en Kant. De nuevo, valga la expresión, dijésemos,
esta redundancia. Esto fue en parte lo que me ha llamado la atención para volver a tener la relación prólogo-texto y volver a pensar sobre el prólogo. En este capítulo del espíritu sobre la cultura se va a ver con más detalle todo eso, porque el periodo que marca la cultura es el periodo que se inicia con el Imperio Romano. Más exactamente podría ser con la decadencia del Imperio Romano y termina en la Revolución Francesa. Ese es el periodo de la cultura. Pero en la última parte de este análisis que hace Hegel en la fenomenología, va a aparecer precisamente la posición de Kant. O sea, el problema de la moralidad. Recuérdese que el espíritu realmente existente tiene tres etapas: la eticidad del mundo griego, la cultura del mundo romano y medieval hasta la Revolución Francesa, se llama el periodo de la cultura, ahí, y la parte final es una parte teórica dedicada a la moralidad. Entonces tenemos eticidad, cultura y moralidad. La moralidad, de la cual Hegel se va a ocupar como espíritu realmente existente, parte ahí en la fenomenología de un análisis de Kant. O sea, justamente lo que sucede inmediatamente acontece la Revolución Francesa. El pensar la Revolución Francesa y el problema de la libertad absoluta. Sí, entonces creo que dijésemos en lo que acabamos de hacer así someramente, pues estaría un resumen puntual de algunas de las cosas contenidas en los párrafos anteriores, donde íbamos en el tratamiento del prólogo. Bueno, también una cuestión que me hizo volver acá a estos aspectos del prólogo es que pues a veces se encuentra más que entre nosotros mismos gente que ha mirado por ahí los videos y se interesan y empiezan a hacer solicitudes y a preguntar qué pasó con los videos del prólogo. Decía un amigo por allá, un señor desde Bolivia, pues aquí, Jorge Rodríguez, a quien saludamos, y sí, realmente él decía, bueno, no volvieron a subir videos sobre el prólogo. Estaba siguiendo los otros videos, pero echaba de menos los videos sobre el prólogo. Creo que tenía toda la razón. Entonces, desde aquí lo saludamos y le decimos, bueno, que ahí estamos haciendo ese tipo de trabajo. Hay una cuestión, entonces, si no hay una pregunta antes, un par de cuestiones que quisiera abordar ya directamente con ese párrafo. Profe, yo tengo algo muy breve para formular inicialmente y cuestionar un poco. Bueno, en cuanto a mirar propiamente como el párrafo que está como en juego y con relación a lo que usted ya ha mencionado, podría decirse que el interés de Hegel está como enfocado en que el sujeto de la contemporaneidad, podríamos quizá decirlo, piense en esta noción de proceso, ¿no? Que de alguna manera en la discusión filosófica tenga cabida esta, si se quiere, expresión, quizá relacionada con ella la noción de totalidad, ¿no? De cómo, de alguna manera, evitar apresurarse en las formulaciones, en los juicios, y de cómo mediante esa estructura, digámoslo, de debate, ¿no? De poner en juego todas las posibilidades creadas por el pensamiento, hacer como algo así como una historia de la filosofía, ¿no? Algo así como una historia del pensamiento. Sin embargo,
digamos que teniendo en cuenta eso, se empiezan aquí a hacer menciones de unos términos que dice, bueno, es importante tener en cuenta esta historia del pensamiento, sin embargo, es como necesario es precisar en lo que serían los fundamentos que le dan sentido a esta, si se quiere, discusión sobre la historia del pensamiento, ¿no? O sobre las figuras de la conciencia, y también como dar ese arreglo allí. Pero entonces mi pregunta es, cierto, frente a esta noción de sustancia y sujeto, me gustaría pues como preguntar cuál es esa distinción filosófica que existe desde una posición y la otra, o sea, de alguna manera, cuáles son esas diferencias del modo de quizá pensarse un problema, ¿no? Desde lo que podría ser unas filosofías basadas en la noción de sustancia o en esas que son basadas en la noción de sujeto, ¿no? Bueno, yo creo que esa sería mi pregunta. Bien interesante y sí, muy pertinente con este párrafo porque se trata justamente de eso. Y ya habíamos adelantado pues en las sesiones sobre el prólogo algo al respecto. Hegel creería, pienso yo, y lo afirma, que el pensamiento en tanto y el entendimiento pues y la concepción de la realidad en tanto asuma esa realidad como sustancia, tendría que llegar forzosamente, por así decirlo, a Spinoza. Es decir, todo se condensaría, terminaría por condensarse en Spinoza. El antecedente, claro, pues es Descartes. Bueno, pues, todo es un proceso que ustedes saben, arranca desde Aristóteles y se desarrolla en todo el pensamiento medieval, y que es la idea de que hay algo existente, llámese ser, el uno de Plotino, pues para referirnos acá a algo que Camilo trabaja, Dios, el Dios del cristianismo. La idea es de que eso es lo que es, efectivamente. Y que es a partir es lo substante, es lo que soporta y genera absolutamente todo. En el caso del cristianismo es importante por eso, porque hay un Dios creador, o sea, un Dios generador de lo demás. O sea, no simplemente se trataría como en el mundo griego de que hay un ser, un mero ser, y ese ser tiene unas determinadas características, o puede ser también captado de una determinada manera, sino que aquí se trata evidentemente de un Dios que crea, un creador. Entonces, pero sigue siendo la idea de que es básicamente sustancia. O sea, está debajo, soporta a lo demás, a los accidentes, y filosóficamente, pues ya sabemos que Aristóteles hace un tratamiento de esa sustancia, pero esa misma sustancia aristotélica que era era pagana, por así decirlo, porque aunque Aristóteles llega a la idea de un Dios también, pero es un Dios que coexiste con ese mundo y no lo crea, simplemente lo pone en movimiento y no sabe más de ese mundo. En el caso del cristianismo sí hay un proceso pues, de generación, que es la creación. Bueno, pero ¿qué es lo que ha creado?
podemos llegar a decir, pues ha creado el mundo y el hombre en él, y entonces ha generado otras, en palabras de Descartes, otras sustancias, que sería lo extenso y el pensamiento. Pero nuevamente eso va a terminar con la crítica de Spinoza a Descartes recogido en una única sustancia y hasta ahí. Entonces dice Hegel, eso que hace Spinoza es correcto y ese es en realidad el fundamento de toda filosofía. Pero hay un problema, o varios problemas. ¿Cómo compaginar, podría uno decir, en principio, para mirar solo uno, el más importante de paso, cómo compaginar esa idea de sustancia que está presente en Spinoza y sobre todo la noción de sustancia única que no admite otras sustancias al lado, que es el caso de Descartes? Y sí, yo creo que esa crítica ya la habíamos mencionado en algún pasaje de alguno de los dos grupos, por eso no la repetimos, esa crítica de Spinoza a Descartes. En realidad la idea es que hay una sola sustancia, única, eterna, pero entonces aquí hay algo que preocupa a Hegel y al cristianismo en general, que plantea Spinoza, que cómo compaginar esa idea de esa sustancia única con la idea de creación del cristianismo. Si es que en Spinoza no hay creación, ¿sí? No hay posibilidad para una creación. La sustancia es infinita desde el comienzo. La extensión es una forma de expresión de esa sustancia y el pensamiento es una forma de expresión de esa sustancia. Son atributos de la sustancia. O sea, las dos sustancias que hablaba Descartes como sustancias creadas, siendo contradictoria esa expresión, pero bueno, o sea, lo extenso y lo pensante son creaciones de Dios, porque Descartes es cristiano y católico además. En Spinoza no. En Spinoza eso no es creación, es un atributo de Dios, de la sustancia. Son dos atributos. Ahora los atributos ya sabemos son infinitos. Entonces, a mí me parece que lo que Hegel intenta procurar es una síntesis entre ese pensamiento cristiano, al que Hegel no renuncia del todo, no renuncia completamente, y el planteamiento de la sustancia única de Spinoza. Entonces, unificar eso es decir, cómo es la crítica que él le hace a Spinoza. Si pensamos que, o sea, justamente se puede unificar por el lado de la noción de sujeto, porque él dice, en Spinoza todo está bien, pero es que él no nos explica cómo Dios se hace extenso, cómo Dios se hace pensamiento. ¿Sí? Él no explica, él dice simplemente, arranca de ahí, Dios es extenso, Dios es pensamiento. Y además en muchas cosas más, pero nosotros no tratamos en unas dos cosas. Pero no nos explica. Entonces, Hegel sí va a explicar. La que sirve para explicar eso son dos nociones. Yo normalmente, cuando no es así muy detallado el tratamiento de Hegel, lo explico a partir de la noción de alienación. No es que Dios cree el mundo, porque entonces eso generaría la idea de dos sustancias, la sustancia creadora Dios y la sustancia creada, el mundo y el hombre en él, sino que Dios se aliena en el mundo y en el hombre, y la historia es el proceso de recuperación de ese absoluto, de ese Dios. Entonces, Hegel se puede entender como el que muestra cómo el proceso de alienación de Dios en el hombre, y entender el mundo y el hombre como una alienación de Dios. Justamente es la crítica que le va a hacer Feuerbach a Hegel, y decir es al revés. El hombre no es la alienación de Dios. Dios es la alienación del hombre, va a decir Feuerbach. ¿Sí? La idea de Dios es la idea del hombre alienado. Y hay que recuperar ese Dios que no es más sino una alienación, y retornar al hombre. En cambio, en Hegel es Dios el que se aliena
en el mundo y en el hombre y se recupera para sí mismo. Ese movimiento de la alienación es una forma de decir que la sustancia tiene un movimiento y ese movimiento es subjectum, es sujeto. Esa es una forma, pero digamos, en clases hacia la carrera se puede presentar de esa manera, pero ya acá el asunto, fíjense que el asunto principal es justamente la noción de sujeto, que es lo que dice Hegel. Entonces, esa noción de sujeto, de entender la realidad, no solo como sustancia, sino también como sujeto, ese es el aporte fundamental de Hegel. Entonces, pero ojo, fíjense, la sustancia se puede entender solo como sustancia, pero se está entendiendo mal, sin la noción de sujeto. Pero lo otro sí no puede ser. La noción de sujeto no puede ser entendida sin la noción de sustancia. O sea, puede haber, y hubo, hasta Hegel, o hasta Descartes, por así decir, Descartes, Kant, Hegel, hasta ese periodo pues, de sufrimiento de la filosofía, pero en particular hasta Hegel, formas hasta Kant, formas de entender la realidad como mera sustancia. Pero la forma suprema de entender la realidad como mera sustancia está en Spinoza. Pero ya con Kant se empieza, primero incipientemente en Descartes, al concederle el papel de sujeto al hombre, ya el trabajo que hace Kant sobre esa subjetividad de ese hombre, pero radicalmente ya la posición de Hegel de entender todo, absolutamente todo, esa misma sustancia como sujeto, ya hace que en adelante no se pueda entender la sustancia si no es al mismo tiempo como sujeto. Cabe esa posibilidad. Ahora, no se puede entender nada como puro sujeto sin sustancia. Bueno, esas son ya unas tentaciones que podrían surgir de un desarrollo radical del pensamiento de Hegel. Ahora, hay algo acá muy interesante. Esa sustancia culmina en Spinoza en desarrollando el cristianismo, lo que viene por el lado del cristianismo, y en Spinoza es Dios, es la noción de Dios. Pero el Dios, tal como lo enfoca Hegel, es también sujeto. Ahora, hay una cuestión interesante que se planteó hace unas 2 sesiones de los miércoles, el problema de la muerte de Dios, que tiene que ver con esto de estos párrafos que siguen aquí enseguida. Entonces, no sé si volvemos a leer, nos toca. Yo creo que por 4ª vez, pero espero que sea por última vez, que leamos ese párrafo 17 y podamos hoy acceder al 18. Entonces, profe, antes yo puedo hacer una breve pregunta para introducir en esa parte. Claro. Pues es que me parece un poco complicado una formulación que usted hace acerca de que Dios es la alienación. No sé si eso, ¿cierto? Es en una parte que iba a ser objetado de Dios en la historia, ¿no? Y que Feuerbach como que invierte la cosa. No obstante, pues, digámoslo, hemos visto como en el prólogo Hegel hace una crítica a esas posturas que pretenden en la inmediatez, que es un concepto que valdría seguir explicando, ¿no? Obtener el conocimiento de lo absoluto y en algunas de esas perspectivas apelar a la religión, de precisamente Dios o el amor o ese tipo de cosas que hemos mencionado, parecieran generar la ilusión de que se conoce el proceso, tal vez, o de que teniendo en cuenta eso como principio, se capta la totalidad, ¿no? O sea, uno no diría en esa formulación que de Hegel aceptando el papel de Dios en la historia, que él ahí caería, o de pronto en una interpretación quizá mirarla, si se corrige,
la de que Hegel aceptaría el papel de Dios precisamente en la filosofía, porque él posteriormente, creo que a lo que quiero ir es que Hegel hace un estudio muy interesante sobre las proposiciones, ¿no? Donde él va a considerar que hay ciertos términos que pareciera no captan la objetividad, ¿no? Es decir, que va a hablar más adelante de que el término Dios es algo que carece de sentido, ¿no? Que es lo que debería preguntarse propiamente como hicieron los filósofos antiguos, es la noción de ser, de sustancia, y que eso que en el predicado, bueno, en la proposición pareciera ser solamente el predicado, es donde se encuentra precisamente como lo interesante para la filosofía, ¿no? Como para generar un ejercicio especulativo. Yo quería preguntar precisamente cómo es ese papel de esa crítica, en ese estudio de las proposiciones a la inmediatez, qué papel empieza a tener la mediación, ¿no? Que pienso pues que también se relaciona con eso que estamos tratando acá en este párrafo, profe. Sí, sí, pero a ver, ahí sí nos tocaría esperar mirar otros párrafos, porque eso va a estar más adelante. Si bien es cierto, la noción de Dios inmediatamente, hay acá en lo que sigue dos menciones así, con la palabra Dios. Una acá que la vamos a discutir, aspiro que no sería la quinta vez pues que nos ocupemos del párrafo 17 sin aludir a esa noción de Dios. Una. Y en el párrafo 19, de nuevo, asume esta noción de Dios. Y luego más adelante, cuando se hace evidentemente los análisis de las proposiciones, de nuevo se vuelve a tocar, como usted señala, Sí, esa sí, lo noción. que yo quiero decir es como que para él eso hay que dejarlo de lado y pensar en el sujeto, ¿no? Como automovimiento. Eso es como lo que quería apuntar. Sí, 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 pero ojo, de todas formas, esa noción de Dios va a permanecer. Lo interesante es que va a ser sí, podríamos decir dos cosas. Una es la pelea de Hegel contra la representación de Dios, ¿sí? Con la noción representativa de Dios y no la noción conceptual de Dios. No el concepto de Dios, sino la representación de Dios. Y eso es lo que tiene que ver con la muerte de Dios. Ahorita podemos abordar esa problemática aquí en la segunda parte de este párrafo. Y por supuesto, al tener una concepción representativa de Dios, entonces surge el problema de cómo las proposiciones podrían aparentemente, pero no lo hacen, dar cuenta de Dios. O mejor, cómo las proposiciones normales, en el lenguaje normal y en la lógica, dijésemos normal, no sirven para dar cuenta de del concepto de Dios. O sea, porque esas proposiciones normales, de esa simple ligazón sujeto-predicado, asumen una concepción representativa de Dios. Y no es eso lo que funciona. Pero eso sí lo veríamos en detalle más adelante en los párrafos correspondientes, que están 20 adelante del 47 al 66. En particular, entre los párrafos 58 y 66 está el problema de la proposición especulativa, de cómo ha de ser esa relación sujeto-predicado en la proposición especulativa, que es aquella que hace el tránsito del sujeto al predicado. Pero diría yo que, Andrés, por ahora sí, dejémosla pendiente para los respectivos párrafos, porque esos son premios de montaña fuera de categoría.
Sí, no, pero mira que en lo que vamos a leer, profe, ahí ya va a estar mencionándose precisamente ese término Sí, señor. y va a decir que la conciencia desaparece, ¿no? Al considerar esto como una sustancia una. Entonces creo que ahí Y está precisamente ya ese debate. claro, claro. Entonces, yo lo que les propongo es miremos de nuevo el párrafo, pero con la idea de hoy salir de ese bendito párrafo que es un karma. ¿Cuánto Ya, tiempo se habrá demorado Hegel escribiendo ese párrafo? no, esa es la introducción a lo que sigue, pues, a la subida. Entonces, yo creo que ahí para él era suave porque de todas maneras es el centro de su pensamiento. Es que todo depende de eso, todo, todo, todo. Ese todo no es gratis, todo, absolutamente todo. La comprensión la comprensión del mundo, la comprensión de la realidad, la comprensión del pensamiento y para nosotros, además de eso, la comprensión de Hegel. Entonces, todo depende de eso. Entonces, no sé, Andrés tiene ahí el texto. Sí, señor. Hágame Entonces, el favor mientras yo aquí prendo la luz, arranque, léalo ahí hasta irreal. Desde bueno, según mi modo de ver hasta irreal. breve. Hágale. Entonces, el desarrollo, ¿sí?, de la conciencia hacia la ciencia. Ese es el título ahí. El concepto de lo absoluto como el concepto del sujeto. Ahí estamos, ¿cierto? Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. ¿Continúo, profe? Sí. Hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo como aquello que es para el saber ser o inmediatez. Si el concebir a Dios como la sustancia una indignó a la época en que esta determinación fue expresada, la razón de ello estribaba en parte en el instinto de que en dicha concepción la conciencia de sí desaparecía en vez de mantenerse. Pero, de otra parte, lo contrario de esto, lo que mantiene al pensamiento como pensamiento, la universalidad en cuanto tal, es la misma simplicidad o la sustancialidad indistinta, inmóvil. Y si, en tercer lugar, el pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento, se trata de saber, además, si esta intuición intelectual no recae de nuevo en la simplicidad inerte y presenta la realidad misma de un modo irreal. Eso, entonces sí, hay varios aspectos. Todo depende de que se pueda tener esa bendita concepción, de que lo que es lo verdadero, o sea, la realidad, lo que es, sea sustancia, pero también, y diría uno, sobre todo sujeto. Ahora, ¿qué dice enseguida? Que hay que hacer notar que en lo que se entiende ahí por sustancia, sustancialidad, está lo que es y el saber de lo que es. Están presentes esos dos aspectos, que es justamente lo que está en Spinoza diciendo, a un lado está el pensamiento y al otro lado está pues lo que es la sustancia misma en su forma de extensión y del propio pensamiento. Son esas dos cosas. Y luego, si al concebir a Dios como una sustancia única indignó a la época en que se presentó eso, y esto es aquí una alusión absolutamente clara a Spinoza y a la sustancia de Spinoza, no a otra porque no tiene sentido. Ya Spinoza ha condensado absolutamente todo, entonces
a la que hay que referirse es a la sustancia entendida según la entendió Spinoza. Eso produjo una doble indignación. Por un lado, es como si el hombre, la autoconciencia de sí, o sea, la conciencia de sí, o autoconciencia, no tuviese ninguna importancia significativa porque significaba que se subsumía por completo dentro de esa sustancia. Es como quitarle el lugar de privilegio al hombre y a su conciencia. En Spinoza, todo lo que es evidentemente un grado de potencia de la sustancia y el hombre piensa, y por eso tiene una característica que lo diferencia de los demás, pero no es que se trate de una jerarquía a partir de cualitativa, dijésemos, por la propia conciencia de sí, porque en últimas todo depende de los grados de potencia y en particular de los grados de potencia de los cuerpos, que son muy, muy importantes ahí. Y en el caso del hombre, no es que el hombre sea el cuerpo más potente de los existentes en la naturaleza, ¿no? Eso es bien, bien importante también. Ahora, depende de los grados de potencia del pensamiento también. Pero el análisis que hace Spinoza del pensamiento del ser humano indica que solo algunos y con mucho esfuerzo y de manera rara, porque lo excelente raro, dice Spinoza terminando ya la ética, alcanzan un nivel con ese pensamiento. La mayoría no lo hace, ¿no? Y en las relaciones cuerpo-pensamiento, en esas relaciones se trata de un paralelismo, no de una superioridad del alma sobre los cuerpos, ni de los cuerpos sobre el alma, sino de un paralelismo, que es otra cosa, o sea, poner a igual nivel. Y como no hay un Dios creador que haya hecho al hombre a imagen y semejanza, entonces el hombre sí evidentemente está perdiendo cree perder una serie de características absolutamente distintivas y primordiales en la existencia de lo que es, ¿no? En cambio, el hombre creado por el Dios creador tenía un lugar superior a todo porque era hecho a imagen y semejanza de ese Dios creador, era su criatura preferida, predilecta, por encima de los ángeles, incluso, ¿no? Entonces, hay y lo otro, hacer de Dios algo extenso, algo que yo veo, que yo capto, que yo trabajo, a lo que yo me integro, también es un rebajar esa noción de Dios que perfectamente en el fondo significa la muerte del Dios creador, que ya ahorita podemos ampliar esa idea. Eso estaría ahí. Esa fue una manera, una de las tantas, una de las formas que señala aquí Hegel en que se indignaron quienes estuvieron frente al pensamiento de Spinoza. Por otro lado, la otra indignación sería lo contrario. La idea de que de que lo que es, o sea, esa sustancia, lo que es sabido por el pensamiento, en últimas no fuese más que algo completamente indiferente y estático, que no tendría una dinámica propia. Al respecto, sí, Hegel podría estar en parte
de acuerdo con esto, o al menos lo expresa como sospecha, con lo que sigue ahí. En tercer lugar, dice, el pensamiento, ese pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento. Pero se trata entonces de saber además si esta intuición intelectual no es aquella intuición tradicional que existe, que capta todo en una simplicidad inerte, dice Hegel, y presenta la realidad misma de una manera irreal. O sea, si esa idea de sustancia única y el estar inmerso en esa sustancia única no es meramente algo muy similar a eso que tanto critica Hegel, de apropiarse por medio de una mera intuición de esa realidad, que es esa sustancia. Hay esa triple situación, pero es decir, esto se entiende más mirando, yo le recomendaría que en relación con este párrafo miraran los párrafos 19, 20, 21 y 23 que están ahí enseguida. El 18 es también muy particular. Pero ahora, pues quisiera anotar, aunque ya sería después del corte, el lugar justamente de la muerte de Dios, de lo que significa la muerte de Dios en esta concepción de la sustancia como sujeto. Que es importante. Hegel une la idea de la muerte de Dios con la idea de la concepción de la sustancia como sujeto. Entonces, y fíjense, esto Hegel lo está haciendo mucho antes de Nietzsche, está presente esa idea, y Hegel sabe, antes de la fenomenología incluso, de que ese es un elemento central de la modernidad, la noción de la muerte de Dios. Lo que pasa es que da es una concepción distinta. Yo creo, Diego, que cortamos. ¿Será que podría hacer una pregunta y la empezamos la otra sesión con la respuesta? Hágala. Ya que tenemos, ok, así contrarreloj. Nosotros, pues, en el tiempo que estuvimos trabajando con el profesor Guillermo Muñoz, la obra de Kant, desde los primeros párrafos parecía también haber una semejanza con este tipo de problemáticas en donde se pone en juego precisamente, que diría yo, la naturaleza del lenguaje humano, es decir, por qué se generan ciertos juicios, por qué se generan ciertas proposiciones, ¿cierto? De qué manera eso puede generar quizá un conjunto de relaciones que también permiten captar de otras maneras, ¿no? Quizá en eso también está el tema de las mediaciones. Bueno, muy brevemente mi pregunta es si esto también puede interpretarse como la explicación de la subjetividad, ¿no? Que nos parecía en la obra de Kant fundamental entenderlo, precisamente pues como para tener una columna vertebral de las muchas cosas que van a empezar a decir estos filósofos, ¿no? Bueno, eso hasta ahí. Y ya pasaría a la otra pregunta, la próxima sesión. ¿Sí? Si en esto se marca como el origen de la subjetividad y la explicación de la realidad a partir de esa concepción que va a estar en Descartes. Y mi otra pregunta es eso, ¿cómo lo recoge Spinoza? Porque eso aún sigue siendo para mí un enigma. Esa relación de la subjetividad tanto en uno como en otro pensador. Entonces hay dos o tres preguntas, dijésemos, o temáticas en el tintero. En este párrafo, el 17 y el que sigue, se puede ver lo de la problemática de la muerte de Dios.
voy a eso es por lo siguiente, porque en orden de las preguntas, las inquietudes. Esto recuerdo que fue una inquietud de Camilo, ¿cierto? En una sesión anterior, ¿no? ¿Cuál, profe? La de... Lo de la muerte de Dios. Sí, la muerte de Dios, sí, Nietzsche y Hegel, sí. Particularmente, sí, en Hegel. Entonces, vamos con esa y enseguida con lo que plantea Andrés. A propósito, así brevemente, pero es que hay que tenerlo presente para el párrafo 17 que acabamos de leer y para el 18, que es el que sigue. Y como información. Hola, Guillermo, bienvenido. Está conectando. Está conectando, sí. Sí. Bueno, entonces, mientras tanto, Buenas ahora tardes, sí. profe. Hola, Guillermo, bienvenido. ¿Cómo va todo? Aquí tratando de salir de ese párrafo 17 que deje de ser un karma porque ya es está muy harto. Bueno, ahí Camilo, pues como tres alusiones de Hegel a esta problemática. La primera la encuentra usted en Fe y Saber, o Creer y Saber, Sí. que es una obra de 1802-3, donde Hegel dice justamente que esa es la idea central de la modernidad, de los tiempos modernos, justamente ya en la conclusión de esa problemática. Entonces, y el planteamiento básico que tiene ahí es que se trata de la muerte, esa noción de muerte de Dios se refiere a la concepción representativa y no conceptual de Dios. Entonces, es es la primera afirmación. ¿Para qué? En general, es algo que está acá y que luego va a estar en la fenomenología unos años más tarde, el señalamiento de que a partir de la muerte de la idea representativa de Dios, hay la posibilidad del surgimiento del espíritu. O sea, justamente la idea de la muerte de Dios es, ¿cómo le llamáramos? Es el correlato del sujeto. Eso es bien interesante. Aquí en Fe y Saber dice lo siguiente. El puro concepto, la infinitud, es como el abismo de la nada en el que todo se hunde. Tiene que designar al dolor infinito puramente como momento. Dolor que anteriormente en la cultura se daba solo históricamente y como sentimiento sobre el cual descansa la religión moderna, el sentimiento de que Dios mismo ha muerto. Sentimiento sobre el cual descansa, dice Hegel, la religión moderna. Y eso, según Hegel, ya había sido dicho por Pascal, o por lo menos está señalado por Pascal en uno de sus pensamientos. Pero esa muerte de Dios no es más que un momento.
de la idea suprema. Y al darle así una existencia, y se le da así una existencia filosófica a aquello que o era algo así como un precepto moral de un sacrificio del ser empírico, o sea, la muerte de Jesucristo, o era el concepto de una abstracción formal y por lo tanto darle a la filosofía la idea de la absoluta libertad y con ello el dolor absoluto o el Viernes Santo especulativo, que era ya histórico, y restablecerlo en toda la verdad y la dureza de su ateísmo. Dureza desde la cual únicamente puede y tiene que resucitar la suprema totalidad en toda su seriedad y desde su más profundo fundamento, a la vez omniabarcante y con la figura de la más risueña libertad, porque lo más risueño, lo más superficial y lo más singular de las filosofías dogmáticas, así como de las religiones naturales, debe desaparecer. Entonces, esa idea representativa de Dios es solo un momento y la muerte de ese Dios representativo es solo un momento en esa idea. Es un Viernes Santo especulativo del cual debe resucitar el verdadero espíritu. Eso está en Fe y Saber. En la fenomenología lo encuentra para sus... Camilo, ya si lo necesita, en la página 4, ya al final de la fenomenología, en la página 454, 455, es el tratamiento que Hegel hace en la fenomenología de la noción de la muerte de Dios. Dice, la muerte de esta vuelve a ser lo mismo, la idea de que está muriendo, que con esa idea muere también la idea representativa de Dios. O sea, la idea que todo el mundo tenía de Dios. Pero eso ya de paso está en Spinoza, ¿no? La muerte de esta representación, dice en la página 455 de la fenomenología, Hegel, la muerte de esta representación contiene al mismo tiempo la muerte de la abstracción de la esencia divina. O sea, muere es una abstracción. Pues al mismo tiempo que la abstracción de una esencia divina, repito, la muerte de esta representación contiene, pues al mismo tiempo, la muerte de la abstracción de la esencia divina que no se pone como sí mismo, que eso va a ser el espíritu. Esta muerte es el sentimiento doloroso de la conciencia desventurada de que Dios mismo ha muerto. Eso hace parte, es que la conciencia desventurada es desventurada porque Dios, en la figura de Jesucristo, murió y abandonó el mundo. E incluso dentro de la fe de esa conciencia desventurada está el anhelo y la esperanza de la vuelta de Jesucristo a este mundo. Y hay todas las concepciones milenaristas, que en el primer milenio o que va a ser después un milenio de regreso de Jesucristo a esta vida. Mientras tanto, la conciencia es desventurada porque Dios está ausente, abandonó ese mundo. Y al abandonar ese mundo, dejó al hombre solo. Y eso es interesantísimo porque es el fundamento de la cultura. El que el hombre se haya quedado solo es el que hizo es lo que hizo que el hombre se preocupase, trabajase, se formase a sí mismo. A partir de un error, de una creencia equivocada, pero tiene resultados positivos, por así decirlo. Esta muerte, repito, es el sentimiento doloroso de la conciencia desventurada de que Dios mismo ha muerto. Esta dura expresión es la simple expresión del simple saber de sí mismo más íntimo, el retorno de la conciencia a las profundidades de la noche, del yo igual yo, que no diferencia ni sabe ya nada fuera de ella. Este sentimiento es, pues, de hecho, la pérdida de la sustancia
y de su enfrentamiento a la conciencia, pero es al mismo tiempo la pura subjetividad de la sustancia, yo igual yo, o la pura certeza de sí mismo que a ella le faltaba como el objeto o lo inmediato o la pura esencia. Entonces el hombre aquí va a tener que vérselas solo consigo mismo. Este saber es pues la espiritualización por medio de la cual la sustancia ha devenido sujeto. Su abstracción y su carencia de vida han muerto, por medio de la cual, por tanto, la sustancia ha devenido realmente autoconciencia simple y universal. Entonces, fíjense la relación entre el párrafo 17 del prólogo y esto que dice acá, que repito. Este saber, el saber de que Dios ha muerto y que el hombre queda solo consigo mismo, es la espiritualización por medio de la cual la sustancia ha devenido sujeto. Entonces yo no sabría qué nombre darle a la idea de la muerte de Dios, que es algo que acompaña al devenir sujeto de la sustancia. O sea, no son dos cosas separadas y abstractas la una de la otra. La muerte de Dios implica la subjetivización de la sustancia. Y al revés, el que la sustancia se haga sujeto implica la muerte de la representación de Dios. O sea, esa idea está tomada también aquí en la fenomenología. Ahora, finalmente, para Camilo, también en las lecciones de religión que Hegel dicta en la Universidad de Berlín, vuelve a estar presente esa idea de la muerte de Dios, vuelve a insistirse de que se trata de la muerte de la representación abstracta de Dios, y hay un aspecto muy, muy importante y más profundo en esas lecciones sobre la religión, que está aquí desarrollado en el párrafo que vamos a ver enseguida, el párrafo 18 del prólogo. La idea de que esa muerte de Dios... Lo que pasa es que estando escuchándolo, profe, pues yo veo que eso, o sea, esos debates que tiene Hegel ahí, de que, bueno, de que en cierto sentido es una conciencia desdichada porque Dios se fue y dejó al hombre, pero esos debates ya estuvieron con los neoplatónicos. De hecho, los neoplatónicos pues, le pelean esa noción al cristianismo de creación y de Dios, porque esa misma noción de que Dios se fue del mundo o que Dios creó el mundo, todo eso, lo que ha hecho es que se desatienda el mundo, y cuando se desatiende al mundo, pues digamos en ese sentido, pues habría como por decirlo así una muerte prematura de Dios, o digamos que el nihilismo ya se hubiera anunciado hace muchos siglos. Bueno, o por lo menos en las primeras eras del tiempo de los cristianos, porque Plotino y en general todos los neoplatónicos le pelean eso a los cristianos. Primero, que hay una creación, que es más o menos lo que Críticos explicaba, las dos sustancias, y segundo, pues, el papel de la creación, que qué papel tiene la creación si hay un Dios, ¿por qué lo crea? ¿Por qué crea el mundo? Y si Dios se fue del mundo, entonces, ¿qué importancia tiene el mundo? Entonces, en ese sentido, digamos, como que, pues escuchándolo usted, pues claro, yo no tengo esos puntos de referencia en Hegel, pero lo que estoy leyendo los neoplatónicos, ellos empiezan a cuestionar profundamente todas esas nociones, porque a pesar de que el platonismo y el neoplatonismo se le acuse de dualista, por lo menos en Plotino no lo es. Entonces, no, era simplemente como ese comentario. Pero dijésemos, pero ahí no, fíjese que se trata de dos cosas distintas, de una distancia y de una diferencia entre los neoplatónicos y los cristianos, de una crítica a las concepciones generales de los cristianos, ¿cierto? Sí. Bueno, sí. Que es muy distinto a la manera como el cristiano asume la idea de la muerte de Dios y el impacto que eso tiene en la cultura occidental.
O sea, Sí, yo lo entiendo. O sea, claro, como digamos, como para la cultura cristiana, pues Dios se fue y en cierto sentido fue expulsado por el paraíso. O sea, en ese sentido mítico, cuando el hombre es expulsado del paraíso, pues tiene que hacer la cultura, tiene que trabajar y cuando trabaja hace la cultura. sí, 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 claro. Pero entonces en ese sentido las críticas, pero es que es muy distinto. Es que una cosa es el impacto que tiene la muerte de Dios en los creyentes en Dios, ¿cierto? Y en los cristianos mismos, y otra cosa para la gente que está afuera. Claro, eso es absolutamente distinto. Y ya no solo, y antes de los neoplatónicos, hay mucha gente que ataca y se burla de los cristianos por eso. Empezando nomás Marco Aurelio, dice, los cristianos pues tienen un cuento ahí que es muy flojo, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. pero lo harto es lo pantalleros que son, ¿no? Sí, sí, sí. Así, lo harto que tienen es que vuelven de eso, volvieron toda un drama y una vaina, una pantalla y ojo, mucho antes de eso, Luciano de Samosata hace unas burlas terribles, terribles al cristianismo y se burlan en el sentido de cómo había gente que hay uno, creo que se llama algo así como un cuento de él, que llama El Peregrino, si no estoy mal, hace muchos años lo leí, pero es un tipo que sale con el cuento de que se va a morir, y eso, se va a sacrificar y se va a lanzar a una hoguera, pero después, y eso convoca a la gente alrededor y ya cuando se va a lanzar se arrepiente y la gente termina empujándolo, ¿no? Usted dijo que se iba a quemar, pero a él lo que le interesaba era hacer el espectáculo. Y más aún, es más interesante porque después el asunto se vuelve un cuento y a partir de eso aparece que resucitó y que salió de las llamas y todo, pero todo es pura ficción, pura burla. Es un irónico, pues eso tiene su nombre en esa literatura, pero es muy interesante y es la idea de hacer de la muerte misma un espectáculo que ellos consideraban algo ridículo, como lo considera también Marco Aurelio en sus críticas a los cristianos. Entonces, pero es distinto, porque hay gente que no es cristiana, pero para un cristiano, esa idea de la muerte de Dios, primero la muerte de Jesucristo, es decisiva, ¿no? Y a partir de ahí la resurrección. Pero estos otros, después de que pase el tiempo y se desarrolla pues todo este mundo feudal, llegar al final con la idea de la muerte de Dios. Fíjese que Nietzsche organiza todo su pensamiento alrededor de la muerte de Dios por el impacto tan grande que implica eso dentro del mundo occidental cristiano. Pues la muerte de Dios para un no cristiano no significa mayor cosa, ¿no? Pero para un cristiano... no pasa nada. Exacto. Pero para un cristiano significa absolutamente todo, ¿no? Sí, claro. Es distinto. Decía, o sea, la idea de esas muertes... Recuerde que también incluso eso está entre los griegos en la muerte de algunos dioses, que es lo que termina parando a Zeus, amarrando el tiempo, ¿no? Dándole el golpe de estado a Cronos. O sea, sí, la noción de que las divinidades podían morir es viejísima, pero es que aquí el problema es que, es decir, si usted no cree en la mitología griega, la muerte de algunos dioses de la mitología griega no le interesa mucho, ¿no? Pero si es cristiano, como es la sociedad occidental, europea, la muerte de Dios es terrible y la única posibilidad es la resurrección. Y Hegel juega con eso. A partir de esa muerte de Dios va a resucitar el espíritu, va a aparecer el espíritu, es decir, la idea de sustancia como sujeto. Eso es bien importante. O sea, hay una muerte de Dios, sí, pero hay una resurrección. Sí. Es que en realidad y lo que se dice es que de la Trinidad
Hegel, se puede decir, mata al Padre, mata al Hijo y solo se queda con el Espíritu. Y se necesita la muerte de Dios como Hijo, primero como Padre, luego como Hijo, para que exista el Espíritu. Esa ya es una interpretación pues teológica que cabe, que se puede hacer de Hegel, y él diría, pues sí, es que es así. Habría que tomarlo en esas condiciones. Pero bueno, lo último que le iba a decir es lo presente en la filosofía de la religión, que tiene que ver con el párrafo 18, que ya inmediatamente lo podemos ver, bueno, ya si no hoy, por lo menos si la próxima vez, es la idea que Hegel plantea que con la noción de muerte de Dios está presente lo negativo en el interior de lo absoluto mismo, de Dios mismo, que es una idea central, la idea de la negatividad, del propio negarse de Dios a sí mismo, que se puede entender como la alienación, pero más marcadamente por la noción de muerte de Dios. O sea, con la noción de muerte de Dios se ejemplificaría también la negatividad presente en lo absoluto. Es lo absoluto negándose radicalmente a sí mismo, que es lo que va a aparecer aquí en el párrafo inmediatamente siguiente, el párrafo 18. Bueno, eso y el resto pues ya sería para que hecha la pregunta la otra vez al final de una sesión, quedó para hoy. Ahora, no sé, lo de Andrés Kahn, el lenguaje y la subjetividad y la relación de esa subjetividad en Spinoza. Sí, no sé si podría replantearla nuevamente, profe. No, Pues pues de sí, otra manera. se trata de Sí, eso. de pensar, ¿no? No de tener vainas de Sí, memoria. claro. Sí. No, pues resulta muy curioso el hecho del gran arraigo, ¿no? De esta idea de la sustancia definida como Dios, ¿no? Hoy Hegel estaría viviendo en el siglo XXI y volvería a escribir la misma cuestión de Dios, de que si Dios ha muerto, sería la pregunta, porque muy difícilmente esa creencia se ha erradicado, ¿no? Hoy en día, en el siglo XXI, encontramos fundamentalismos de toda clase y probablemente los que van a votar por Donald Trump van a hacerlo en gran medida por creencias religiosas, ¿no? Porque Dios apoya a los republicanos, qué sé yo. Pero entonces, yo no sé si en el fondo esta problemática de si Dios está o no está, es más bien un problema de no comprender eso que Descartes va a poner en juego, y es el cogito ergo sum, ¿no? Si uno quisiera de pronto, no sé, profe, si esa se puede hacer una historia de que Descartes es el primero que mata a este personaje o a esta idea, y que precisamente, bueno, se dice que bueno, los profesores de colegio, ¿no? Que dicen que no, que Descartes al final sí creía en Dios, pero es por el hecho de que el mismo Descartes fue perseguido por la Inquisición, ¿no? Y finalmente tenía que hacerle ciertas concesiones a la iglesia para no pasar por quemado, ¿no? Entonces, yo no sé si se valdría a considerar que lo que aquí de alguna manera llama la atención Hegel, y que lo comienza diciendo acá, ¿no? Deberá, según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente la exposición del sistema mismo. Todo depende, o sea, como que de ahí está lo central, de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también como sujeto. Es decir, precisamente como no sé si aún está en el ambiente hegeliano y espinosista, esa preocupación que se va a inaugurar con Descartes y que también lo mencionaba hace poco, va a estar presente en Kant, puesto que Kant al inicio de la crítica de la razón pura dice que la razón humana siempre está en contradicciones, ¿no? De una manera no le es posible expresar lo que es, sino que como que de diversas maneras lo hace, pero llega un momento en que se contradice a sí misma, se niega a sí misma, y como que finalmente termina echando todo a la caneca y dice, bueno, la razón nunca va a poder solventar ese problema, pero Kant dice, si no estudiamos propiamente lo que podría ser esta noción de la subjetividad, ¿no? Que yo pienso aquí como que se va expresando en la medida en que, inclusive hablando de Spinoza,
va a decir, bueno, yo pensaría yo en lo que ya hemos mencionado, la importancia de este autor estaría precisamente en que ya no es Dios el que piensa al hombre, sino que es el hombre el que piensa a Dios, ¿no? Es decir, es una situación inversa y ya no valdría admitir entonces una soberanía de esta idea sobre la soberanía del sujeto, ¿no? Digámoslo, de su capacidad de producción, de esa fuerza productiva que va a ser la razón misma y en el que el papel de Dios va a estar más bien como puesto en la construcción del sujeto, ¿no? Bueno, esa era como mi pregunta entonces, con relación a anteriores, si vale la pena hacer esa interpretación de ese párrafo, como ese llamado de atención que hace Hegel de que si no entendemos la noción de subjetividad, ¿cierto? Como fuerza productiva y que a partir de ahí se consolida una explicación de la objetividad, difícilmente vamos a seguirle haciendo como caso a esas versiones tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la de Dios como fundamento o de la sustancia como algo externo al sujeto, ¿no? Esa es básicamente mi pregunta, profe. Es que son Comentar ahí. varias cosas. Este, bueno, en relación con eso de Descartes, pues Descartes, a mí me parece, pues a propósito de eso, que es quien crea uno de los tantos, pero central en este aspecto, crea como las armas, el cuchillo, por así decir, con el que posteriormente se le irá a dar muerte a Dios. Pero que es lo que creo personalmente, él sigue siendo un creyente y un creyente católico además. Recuérdese que cuando tuvo la inspiración del método, él narra que hizo una peregrinación a donde la Virgen de Loreto para agradecerle esa iluminación. Ese sujeto cartesiano de todas maneras en última instancia se apoya en Dios, porque ese sujeto es existente precisamente gracias a Dios. Su existencia no la tiene garantizada el sujeto por sí mismo, ¿no? Sino que es corporal y mentalmente el pensamiento, por eso son sustancias creadas y eso lo utiliza el mismo Descartes como pruebas de la existencia de Dios. Yo no creería que se pueda forzar de tal forma esa concepción del sujeto en Descartes hasta llegar a plantear un ateísmo en él y que sus alusiones a Dios sean un mero acomodamiento a las circunstancias, pues para evitar la Inquisición y demás. Recuérdese que más bien es a Hegel, a quienes los discípulos de Hegel, los jóvenes hegelianos van a decir que Hegel se trata de acomodar a las circunstancias y no presentarse como el ateo que realmente es. Esa es la posición clásica de Bruno Bauer, que sigue Marx, pero entre Descartes y Hegel ha corrido mucha agua y hay muchas cosas de por medio. Yo no creería para nada en un Descartes ateo. Ahora, con sus planteamientos acerca de la razón y del tribunal de la verdad, el tribunal de la razón y demás, sí va creando las condiciones para la ulterior muerte de Dios en el pensamiento, dijésemos, representativo. Yo no creería en un Descartes ateo definitivamente. No veo cómo se puedan forzar las cosas hasta allá. Ahora, que esa subjetividad que se desarrolla a partir de Descartes finalmente tenga un
componente de la productividad y del el trabajo con el mundo y en el mundo, pues eso hace parte justamente de lo que Hegel va a denominar el cultivo del hombre por sí mismo, la cultura. Y evidentemente sí, eso es así, pero es que esa es una forma limitada de decir lo que aquí hemos planteado y defendido desde hace rato, de que en última instancia el espíritu, que es el verdadero sujeto, es en el fondo la praxis propia de la humanidad, la praxis y la autoconciencia de esa praxis que el hombre tiene en su distinto devenir desde la época de los griegos y antes de los griegos y hasta el día de hoy, si se puede hablar evidentemente en el día de hoy de espíritu, y yo creo que sí, pero con la aclaración que hemos hecho siempre, que ese espíritu ya está podrido, que es otra cosa, frente a las grandes esperanzas que aún en la época de Hegel, e incluso mucha gente contemporánea pueda tener de esas ideas, de las ideas y del espíritu y demás. El espíritu de ahorita está escogiendo entre Biden y Trump. Eso no tiene mucho que escoger el espíritu en estas épocas, ¿sí? Esa es la cultura del mundo. Entonces, y la cultura dominante. Entonces, sí, yo miraría las cosas por ese lado. En relación con Kant, sí, ahora, recuérdese también, el Kant ateo tampoco se puede sostener. Él mismo lo dice. Sí, no. Es Uy, yo sí apuesto mi salario a que es ateo. No, Con argumentos, claro. Bueno, eso ya No queda creo, estoy seguro. Si no estoy mal es en la segunda crítica, que es donde dice, pues claro, o sea, Dios se puede, o sea, Dios no solo es postulado, sino también es el guardante del noúmeno, ¿no? O sea, Kant sí no es ateo. Creo que es el más creyente de todos antes. Kant es... No, Dios es un juicio sintético a priori. Nietzsche lo define bien. Kant es un cristiano alevoso. Es el cristiano. Es el más cristiano de todos, sí. Es el más cristiano de todos. Como el Epicuro de la época. No me le haga ese mal Epicuro. No, no, lo hemos dicho de otra manera gráficamente, saca a Dios por la puerta y lo mete por la ventana. No, y él mismo lo dice, yo estoy fijándole límites a la razón para abrirle un espacio a la fe. ¿Cierto? Pero también se podría mencionar que en Kant hay una fundamentación de la antropología. Ah, sí. Es decir, que inclusive toda concepción religiosa, no hablando solamente del cristianismo, sino cualquiera, depende de las condiciones de posibilidad de construcción de experiencia del sujeto, ¿no? Tanto a nivel experimental, espacio-temporal, como en la producción de juicios, ¿no? Sean a priori, ¿cierto? Que amplían el conocimiento, por decirlo así, pero todo tiene su base en esa estructura, digámoslo, del lenguaje humano, ¿no? Ahí no hay cabida. Inclusive lo neumeno es un en sí desconocido, pero no lo podemos entender en tanto no está dentro de las posibilidades del lenguaje, ni cabe pensar tampoco un ser fuera de las condiciones del espacio y del tiempo. Eso, dice Kant, es imposible explicarlo. O sea, esa discusión de Dios, pues habría que dejarlo en un sentido cultural, si se quiere, como lo habría dicho Hume, ¿no? Como más asociado a la costumbre, al hábito, pero no como a algo que propiamente exista, independientemente de la razón humana. Eso sí es lo que yo aclararía. Es bien complicado, pero no. Ahí pierde el salario, Andrés. No. ¿Por qué? Ahí lo perdió porque porque yo ya dije mi propuesta. La realidad es Dios. O sea... No, son las acciones humanas. No, el último, si usted va a leer, inclusive, digamos, en el de las costumbres, la metafísica de las costumbres,
El garante de la moralidad humana es Dios. O sea, No, la discusión de la moral es una discusión política, pero se vuelve, digamos, teológica no es cuando religiosa. Dios ahí es el último garante de la moral humana. O sea, Kant es el más cristiano. Pues yo sí comparto lo que dice el profe. No, ahí sí tendría que hacer una exposición la próxima sesión Ahí para aceptarle. se le me da busca, pereza. se le busca el espacio para que se haga. Sí, de hoy en 15. No, de hoy en 15 no, porque hoy en 15 sería el trabajo de nuevo con el capítulo de la fenomenología. O sea, volvemos a la temática de los miércoles. Si ya citan para trabajo Pero esto es pelea de gallos, profe. los viernes, entonces se deja. Ah, no, a propósito de eso, precisamente le hace nomás de Hegel el fe y saber. El fe y saber es la crítica que hace Hegel a Kant, a la concepción de Kant, que Kant tiene lo absoluto, a Jacobi y a Fichte, mostrando que todas son inconsecuentes y conducen a ese resultado pues, de la muerte de Dios y a la imposibilidad de aprender lo absoluto y lo real, precisamente porque hacen esa separación entre fe y razón.